Buenas tardes todos. Me llamo Maquia Lido y soy la presidenta y ejecutiva del grupo de graduados de Thomas Jefferson. Y estoy aquí para hablar con Merrill Rutledge, candidato para gobernador de Virginia por 2021. El tópico es eliminando la segregación moderna escolar. Es un tópico bien complejo, pero bien importante. Y primero quiero reconocer a nuestros sponsors, compañeros, organizaciones. Muchos organizaciones no gubernamentales están cooperando para traer esta serie. La serie es traída a través de los alumnos antirracistas de Maggie Walker, los americanos asiáticos por la justicia, Casa en Acción, el Centro de Educación e Investigación de Póliza de Christopher Newport, la Academia de Lewis Academy, el NAACP de Chesterfield, el NAACP de Fairfax, NACASEC Action Fund y el Thomas Jefferson Alumni Action Group. De nuevo, un breve resumen de las situaciones que la Corte Suprema encontró que la segregación racial fue inconstitucional en 1954. Y aunque nuestros estudiantes aprenden de este cambio histórico durante la era de los derechos civiles, seguimos ahora en un sistema educativo que continúa a reflejar inequidades raciales en una situación en la cual más de mitad de los estudiantes están en un ambiente en cual están en escuelas basadas predominantemente por raza y en el cual esa diferencia disminuye y cambia el monto de recursos que reciben cada una de las escuelas, aunque tienen el mismo número de estudiantes. Y tenemos que decir que en Virginia hay una historia en la segregación durante el punto más alto de los actos cívicos. Hubo una resistencia masiva que opuso la desegregación y que hasta cerró sistemas escolares para no integrarlos. Y hasta creó más de 20 academias segregadas que se mantuvieron solo para blancos hasta 1976. Durante las aulas también se continúa encontrando significantes obstáculos en términos de cómo los estudiantes que no son blancos sufren más consecuencias de disciplina o hasta los impactos de COVID y la pandemia, cómo ha afectado a las comunidades de color más. Entonces, ahora presento a nuestro invitado, Merrill Rutledge, que vino de Dan River High School y estudió también en Norfolk State University. El señor Rutledge ha comenzado una fraternidad ahí y comenzó a construir el primer precinto para votar. Ha sido voluntario para muchas organizaciones, por ejemplo, Niños del Sur, la Liga Urbana, el Hospital Centara y Grandes Hermanos y Grandes Hermanas Asociación. También el señor Rutledge hace trabajo para ver los intereses de las personas de bajos recursos y se enfoca en necesidades sociales y cívicos en el área de Danville. Señor Merrill, bienvenido. Gracias por participar con nosotros esta tarde. Y estoy bien entusiasmada por la conversación. Perdón. Estoy un poco enfermo y le agradezco bastante por la introducción de dónde he estudiado. Me trae muchas memorias y estoy bien agradecido por estar junto con ustedes. Y realmente apreciamos mucho la participación de usted. De nuevo, el tópico será de la segregación escolar. Para todos en la audiencia que este tópico es nuevo para ustedes, ¿nos puedes dar tal vez un poco más de información de qué significa para ti la segregación moderna escolar? Para mí, la segregación moderna escolar, yo la comparo a
la teoría de raza crítica y algunas cosas no van a cambiar solo por pólizas. Las cosas van a cambiar después del cambio de la mentalidad de las personas. Entonces, el racismo no se va a desaparecer, pero durante el tiempo hemos visto mejoramientos a esta situación porque las personas han tenido que lidiar con cada uno en el trabajo, en las escuelas, en sus vidas cotidianas. Entonces, el hecho es que el racismo sigue existiendo en las escuelas y la segregación sigue existiendo. Y como digo, lo podemos mejorar para asegurar que las personas les veamos no solo por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Mencionaste un poco de la teoría de raza crítica. Uno de los procedimientos de enseñar la historia es para que aprendan el pasado. Y tú quisieras que los educadores hablen un poco de la raza y la segregación con sus estudiantes. Bueno, depende del profesor o profesora. Yo estoy en contra de la teoría de crítica raza en términos de que una raza es más superior a otra, que no hay ninguna cosa así que una raza es más que la otra, que sean menos de lo que son. Entonces, que ellos pueden lograr las metas que tengan y que tenemos que decir a los niños que ellos pueden, no importa qué son, que lo pueden. Entonces, al otro lado, se dice que si les dices que puede ser todo lo que quieres y les sigues dando ayuda a esa actitud a que pueden lograr todo, entonces comenzarás a ver que no es sobre la raza, sino de su esfuerzo para poder lograr sus metas, para hacer el trabajo necesario. Entonces, para mí mismo digo, eso es la parte, o sea, sí debemos enseñar la historia y ser más real de la historia. Entonces, yo dijera que muchas de las historias de las lecciones de la historia son más hechas para para pintar más rosado el pasado. Entonces, en la clase de historia, las personas eligen qué tipo de historia quieren enfocarse, sea historia de afroamericanos, sino la historia de tenemos que ser mejor porque estamos en esta situación, como ha cambiado el tiempo en América. Mencionas entonces que el esfuerzo en que se cuenta a los estudiantes, que se les enseña, les puede impactar a sus oportunidades. Los estudiantes afroamericanos son un 22% de la población, pero un 52% de los estudiantes que son suspendidos en el estado de Virginia, de los 132 distritos escolares, 127 de los distritos demuestra una significancia estadística desproporcionadamente que los estudiantes afroamericanos reciben más suspensiones. O sea, siendo gobernador, ¿cómo tú lidiaras con esta situación, con este hecho? Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es que asegurarnos que los padres y madres están involucrados en la disciplina de sus hijos, hijas, y en su currículo y en su educación, igualmente que los profesores y profesoras. Entonces, cuando los niños son suspendidos, es que hay algo malo y que entonces tenemos que encontrar qué es lo que les está causando esa situación en cual se mal comporten en la escuela. Todos hemos sido niños. Todos hemos tenido peleas, pero también algunos, los que hemos tenido éxito y hemos mejorado, nos hemos cambiado nuestra actitud y hemos mejorado. Entonces, algo tenemos que tener buenos números y no cambiar los números y que no. Entonces, porque el problema sí existe y tenemos que diseñar póliza en datos correctos. Entonces hay muchas suspensiones que está pasando y eso refleja que más en la comunidad afroamericana. Entonces, siendo gobernador, siendo líder, yo tengo que asegurarme que hable solo, que hable a esa área para averiguar qué está pasando en esa situación y que no hable de diferentes perspectivas, aunque ni he visitado ese área. Es como juzgar a un área sin haber estado o conocido en esa área, estar al frente en el propio medio. Entonces, todos los niños se les tiene que decir que van a tener contabilidad y que
también, y se tiene que saber que los niños harán errores, y los errores que hagan como niños no tienen que ser determinados para sus futuros, y que los niños son niños y reciben sus suspensiones, y tenemos que encontrar qué es el problema, sea que necesitan ayuda de estudios o algo está pasando en sus hogares. Entonces, solo se puede hacer cierto monto de trabajo siendo gobiernos, o sea, diferentes agencias. Entonces, tenemos que averiguar qué es el problema para preguntar y averiguar, y no solo a través de números falsos. Gracias por eso. Hablando de recursos, en acuerdo de 2019, el Departamento de Educación de Virginia, los estudiantes con discapacidades, que incluye estudiantes que son sordos o tienen menor habilidad de oír, tienen menos oportunidad con plazos de diplomas avanzadas, o gradúan menos o más bajos. ¿Qué, qué, pro, ¿Qué usted quisiera hacer para mejorar esa situación y maximizar su potencia? Bueno, esa es una buena pregunta. Realmente estaba pensando de eso ayer, y hablé a otro niño, y no sabes cuánto estás bendecido. Es un niño que se mal comporta, pero igualmente le dije al niño que hay muchos niños con discapacidades que tienen enfermedades, y ellos siguen tratando en sus estudios. Entonces tienes la oportunidad. Entonces está enfocado en la raza. Entonces no es solo la raza. Estás perdiendo el punto completo, que Dios te ha dado un regalo y lo estás desperdiciando. Entonces no hay otros que son deshabilitados, que no tienen brazo ni pierna, y que tienen tantas desventajas solo para lograr su educación, y siguen tratando. Entonces, tú no tienes excusa, yo le dije. Entonces, la forma que se les ayuda a las de discapacidades, asegurarnos que tienen más consejeros, número 1. 2, que tengan más terapistas en cada escuela para que se aseguren de que continúen sus terapias. Y también tenemos que, donde yo crecí, hay personas que no son identificadas. Yo sigo teniendo un problema de hablar, una deshabilidad de poder hablar. Y comenzando en el segundo grado comenzó eso. Entonces, la forma que yo decía, tal vez pronunciaba cosas incorrectamente. Entonces, yo no tuve una terapia de hablar. Entonces, tenemos que hacer acomodaciones razonables y son protegidas por ley federal. Y tenemos que hacer todo lo necesario para que esos programas tengan los fondos y recursos necesarios. Y yo trabajo con niños con educación especial en la secundaria. Y es una de las cosas que, hablando de la educación física y las complejidades que las personas tienen que sobrepasar, y no solo porque tienen deshabilidad, yo les trato de tratar que son humanos, y yo oro a Dios que no esté en esa situación, o que otros no estén en esa situación, pero tenemos que ser humildes y tenemos que asegurarnos que si ellos no hacen excusas, entonces nuestros hijos no tienen que ser excusas, porque ellos tienen todo y no tienen las mismas desventajas que ellos tienen. Entonces tenemos que hacer todo lo necesario para que reciban educación con acomodaciones razonables, y que esos fondos necesarios vayan a esas situaciones. Gracias. Bueno, me agrada la respuesta que dio. ¿Cómo sienta usted en términos de la segregación moderna? ¿Cómo intersecciona con la elección escolar? Yo apoyo la elección escolar porque soy un abogado de eso de mucho tiempo. En los dos lados políticos dicen que es un bill de odio, pero si no puede ser un bill de inclusividad, teniendo la buena persona dando la información. La elección escolar a través de la tecnología, clases virtuales, desde la pandemia, los niños básicamente están atrasados ahora. Entonces los niños aprenden mejor de ciertos profesores o profesores. Entonces tenemos que dejar que los profesores y profesores puedan reutilizar para otros estudiantes. Entonces, como empeora la pandemia, van a comenzar a cortar los trabajos. Entonces, cuando se comienza a ver los impactos de todo esto, habían problemas antes. Entonces, después de la pandemia, va a haber más problemas. Ahora estamos sintiéndonos como si estamos seguros. Yo les digo a los profesores que se hagan negociantes,
que comiencen a prepararse porque cualquier tiempo les pueden cortar sus trabajos. Lo que yo digo es que yo tal vez no aprenda de tal profesor, pero puedo hacer grado A de otros profesores. No significa que tal profesor es menos calificada, sino que tal vez esa profesor es mejor para mí. Entonces yo tal vez seré un mejor mensajero para otros. Entonces tenemos que darles preparación de exámenes. Yo dijera entonces a cualquier niño o niña que con el Internet tenemos acceso a información que antes no podíamos tener acceso, que no nos daban. Entonces, porque antes no querían que sepamos más de lo que el gobierno nos quería dejar, a no ser que tenían clearancia de seguridad. Entonces, no tenemos que perder la oportunidad. Si quieres aprender de Harvard, puedes encontrar clases en YouTube. Entonces, todo depende cómo quieres obtener la información. O sea, eso realmente es gratis. O sea, la elección educativa es lo que estamos haciendo. Estamos dando ahorita diferentes respuestas o diferentes lecciones para nosotros. Cada vez vemos en las redes sociales. Entonces, no es dañinoso la elección escolar para tener más opciones, porque de nuevo tenemos que aprender porque hay problemas porque no se puede aprender de ciertos profesores. O sea, si hay diferentes métodos de aprender, entonces se puede encontrar en otra escuela, se tiene que tener más acceso. Entonces tenemos que dar para que puedan leer y acceder, para que los niños puedan aprender y conseguir carreras. Y yo quiero que los niños tengan un bachillerato de asociado de 2 años para que entonces ahorita en Google se pueden encontrar todas las respuestas. Eso no es aprender. Entonces aprender a usar Google no es aprender. Tenemos que hacer las escuelas que sean más difíciles para que tengan mejor educación. Tenemos que cambiar nuestros libros para que sean más modernos. Nuestros libros ahorita son al nivel de universidad. Entonces tenemos que decir que los niños no tienen que solo ir a la universidad para tener $100,000 de deudas sin tener certidumbre de si van a tener carreras después y tener toda esa deuda. Entonces eso les previene sus futuros. El hecho es que no estoy en contra de los que están detrás que aprenden más, pero estoy en contra de los que tienen disabilidades porque ellos no pueden hacer el trabajo. Yo era estudiante de D y de Fs en mi 10º grado y reconocí lo que iba a pasarme y qué iba a hacer yo después de graduar. Y luego de repente cambié a hacer A y B mis últimos 2 años y a entrar a la universidad. Y eso es porque yo comencé a reconocer qué es lo que quiero hacer en mi vida. ¿Quieres tener éxito o quieres ser falla? He dicho ahorita muchas pólizas, pero es para decirle cuán de serio estoy relacionado a la educación para ahora y no para más tarde. Le agradezco por su pasión de todo esto y quiero hablar un poco del componente fiscal de la elección electoral escolar y de cómo afecta eso a los fondos y recursos para las escuelas. Aproximadamente $12,000 es gastado para educar a cada estudiante en cada escuela. Los costos de mantener las escuelas viene de esos recursos que es dado por estudiante a las escuelas, recursos de Estado y federal por estudiante. Entonces, cuando algunos grupos socioeconómicos o grupos raciales se enfocan en solo ciertas áreas, eso causa que ciertas escuelas del vecino están bajo fundadas, o sea, que tengan menos recursos, porque no reciben los recursos. Entonces, porque ellos reciben sus recursos de donaciones privadas. Siendo abogado de la elección escolar, ¿qué dijeras puede ayudar a esa situación para que entre el propio distrito puedan tener más acceso a fondos regulares, similares? Bueno, esto es interesante. Entonces, hablando del programa de Gifted, y me agrada que como hablas del costo de fundar a cada estudiante, $12,000. Entonces, yo dijera que tenemos que aumentar el monto que damos por estudiante de $12,000 a $18,000, porque hay más recursos para que tengan un crédito de impuestos y para que puedan, a través de la pandemia hay más dinero. Entonces, no vemos cuánto de los costos que habían antes en esas situaciones los padres tenían que pagar. Tenemos que arreglar eso.
Pero estabas preguntando la pregunta de cómo, cómo podemos cerrar esa diferencia de recursos. Tenemos que ver un número uno, números verdaderos, no falsos. Número dos, bueno, yo sé que respondí un poco. ¿Me puedes decir un poco la segunda parte de la pregunta para asegurarme que... gracias. Entonces, cuando grupos se agregan racialmente o socioeconómicamente, si yo, como mencionaste, si yo aprendo mejor de tal profesor o tal programa está en tal escuela y ahí voy a ir, si entonces lo que pasa, los padres se enfocan en solo ciertas escuelas donde ellos sienten que hay mejores recursos o más oportunidades, más programas, entonces causa que otras escuelas en ese propio distrito tengan menos recursos porque todo el dinero fue con el estudiante concentrado en esas escuelas pocas. Entonces, ¿cómo te aseguras que los estudiantes en la escuela, en las otras escuelas, en el mismo distrito, igualmente tengan acceso a recursos, a los recursos? Entonces, eso es lo que quiero, te pregunté, porque el segundo punto es que muchos dicen que tienen habilidad avanzada y no saben que hay esas oportunidades para ellos y nadie les dice. Entonces, he conocido muchas personas con habilidades avanzadas, pero y muchos dicen que ni sabía de esas oportunidades para ellos. El hecho es que todo estudiante tiene que tener la misma oportunidad para tener la buena escuela, para ir al programa de avanzado o a los programas de gobernador, que tengan la misma oportunidad y que los padres sepan de esa y que haya transparencia. Y ahí es donde viene todo esto, para que todos sepan que todos los programas que puedan entrar, para que antes de que comiencen con las escuelas, que haya una sesión donde los estudiantes y los padres puedan ser explicados qué programas hay para ellos y no, que no les vamos a parar que pasen y se necesitan regresar de esos programas si tal vez no están logrando, aprendiendo o no están manteniendo el nivel, es diferente. Pero no tenemos que negarles la oportunidad de tratar hasta para los estudiantes que tienen F. No tenemos que darle oportunidad para que entren al programa, en los programas de gobernador, igualmente para todos, o para que todos tengan opción. Tenemos que comprender que nuestros hijos y niñas no van a elegir el mismo paso que otros. Entonces tenemos que entender que no todos tendrán éxito en ciertas escuelas. Entonces esa es la realidad. Tenemos que reconocer que hay sistemas en el gobierno que tenemos que pensar de qué tenemos que hacer para esos. Y ellos miran los números dependiendo de cuántos suspendidos. Tenemos que construir otra cárcel en lugar de construir otra escuela donde pueden aprender mejor. Entonces, ese es un problema. Nos rendimos mucho y queremos que todo niño y niña tenemos que darles esos valores que los padres, los profesores tienen que proveer, tienen que todos juntos unirse para asegurarnos de que los niños y niñas tengan las mismas oportunidades y que muchas personas y que muchos no saben de las oportunidades que hay listas para ellos. Y una vez que saben, comienzan a pensar, si quieres esa oportunidad, esos son los resultados, eso es lo que pasa. Entonces es una tristeza de que hemos perdido décadas de cómo hay muchos que pudiesen haber logrado esos programas, pero sin saber de esos programas no han logrado. ¿Te imaginas cuán de éxito hubiesen tenido si hubiesen tenido la oportunidad? Y sabes que los padres quieren lo mejor para sus hijos. Entonces, uno tiene que seguir dando y apoyando a su hijo o hija. Entonces, para que sean lo mejor que quieran ser. Entonces, les quitamos, no les dejamos subir a diferentes niveles. Entonces, tenemos que decirles que trabajen duro. Entonces, eso es lo que les hace. Lo más difícil es que todo viene del trabajo, de dedicación, no del color de su raza, no de su situación financiera. Es una situación en la cual tenemos que tener contabilidad y ayudar y disminuir esa diferencia. La transparencia, eso es bien clave. Y de nuevo, hablando del pasado, lo debiésemos haber hecho más temprano y no ahora, no esperar ahora. Tenemos que haya las mismas oportunidades, los mismos recursos
y me aseguré que haya una orden ejecutiva para que cada estudiante tenga la oportunidad. Y tal vez no hay el mismo, pero todos tienen que tener la misma oportunidad a tratar. O sea, solo para ser claro, estás diciendo que tienen que las personas sepan de las oportunidades que hay. Y solo al saber es como tú te asegurarás que tengan acceso a los programas. Solo al saber. Bueno, una cosa es conocer que hay. Otra cosa es que no está siendo negado la oportunidad. Todos pueden hacer la aplicación y todos pueden ser negados y tener su aplicación. No se les tiene que negar a nadie a ser parte de esos programas. O sea, ese es el cambio que yo proponiera, que los consejeros y todas estas personas que dicen, definen quién va a tener más éxito y que a ciertos niños no van a ser recomendados y a ciertos sí. No, si cada niño quiere tratar y tiene esa oportunidad, que tengan la garantía de oportunidad. Esa es su oportunidad y su decisión si van a tener éxito o van a fallar. Eso es algo que es diferente y distinto a otros candidatos. Yo me aseguro que todos tengan la oportunidad y que no puedan ser negados solo por lo que alguien piensa y que cada niño o niña tenga la opción para hacer lo que quieran. Solo para mantener ese punto, ¿cómo tú dijeras que los consejeros y los que hacen y eligen a los estudiantes y miden a los estudiantes a las edades pequeñas, cómo tú hablaras a ellos para que cambie esta situación? Yo dijera que los consejeros son necesitados. Estoy agradecido por el trabajo que hacen para ayudarles a planificar sus carreras y demostrarles qué recursos hay, pero los consejeros también tienen que ser evaluados regularmente también y qué hacen, qué logran, porque algunos consejeros son las razones por las cuales ciertos niños no han buscado éxito, porque los consejeros no les hacían sentir o que les hacían sentir mal. Entonces, y por diferentes razones, tal vez si eres racista o socioeconómico, lo que sea, los consejeros, algunos dicen, se rinden fácilmente y asumir es como es en la cárcel y que dicen que ciertas personas que sal de mi oficina. Entonces tenemos que tener un cambio a los consejeros y que ellos ayuden a los estudiantes a sus carreras y oportunidades y se enfoquen en los niños para que reciban su educación y no les hagan sentir mal o que son menos de lo que son y de que no pueden lograr como cualquier otro niño o niña. Entonces ahí es donde comenzaremos para hacernos requerido que se aseguren de que todos los niños lleguen a sus metas. Ahí es donde los consejeros tienen que estar y que no les estén empujando o negando a los niños oportunidades o cerrándoles puertas, que ciertos solo van a trabajar en restaurante. He visto a personas que han comenzado en el restaurante, pero luego han logrado ser líderes en este país. Entonces tenemos que enfocarnos y ver que los niños estén aprendiendo y reciben buena educación, que los padres, los profesores, todos tienen que ser productivos en esto. Gracias. Entonces, hablando un poco más de esto, una de las recomendaciones de la Comisión Afroamericana de Educación puede enfocarse en asegurarse de que los profesores reciban entrenamiento en competencia cultural. Comprendo tus sentimientos en la teoría de raza crítica. ¿Qué son tus pensamientos en el entrenamiento para que los profesores sean más competentes al nivel cultural? Bueno, yo dijera que quién está haciendo el entrenamiento, eso realmente va a ser impactante. Entonces yo dijera, comenzando el año pasado, es una cosa enfocarse en la teoría de raza crítica, que es otra cosa que decir, de repente vamos a tener un programa donde en el programa el hecho es que ahora como persona, como profesor, como alguien que se enfoca en la educación, las personas tienen que aprender de la cultura
a través de sus experiencias, a través de estar con personas de esas diferentes culturas. No hay nada más que te enseñe más que la experiencia, que alguien más te enseñe cómo ser más inclusivo o cualquier cosa. Yo dijera a las personas que igual la malicia es inherito en las personas a veces. No importa cuánto les enseñes a las personas, no van a cambiarse. No significa que me voy a rendir en ciertas personas, pero en este tiempo es tremendo como hay personas que hay el ciclo indoctrinado es que ahora se les debe tratar a los niños como que comenzando dependiendo de cierta raza, uno es racista en su nacimiento, eso es negativo. Yo dijera que nunca he conocido a un niño o niña que odiaba a otro niño o niña, entonces que ni sabía cómo iban a ser en su primer año. Entonces, el hecho es que la mejor cosa que podemos hacer es tener experiencia. Yo sé que en América está mejorando y yo sé que en los medios no se está. Yo tengo amigos de todas partes del mundo y de todas razas y étnicas. Les amo y no es necesariamente verdad que haya un problema tan tremendo y tenemos que regresar a las básicas de cómo tratar a las personas como uno quiere ser tratado y eso es como nosotros podemos sobrepasar. Tenemos que parar de decir a los niños que hay algo malo contigo dependiendo del color de el color de tu piel. Es opuesto a lo que dijo Martin Luther King Jr. Eso es diferente y de nuevo solo por el color de tu piel que vas a ser más racistas. Yo he visto a otras personas de diferentes razas saltar en un lago para salvar a personas de otras razas. De nuevo, estamos a un punto mejor, ahora estamos más inclusivos, teniendo esta conversación más de lo que era en la historia. Entonces, todas las cosas están mejorando y oro que los medios paren. Lo ha hecho algo para sus propios intereses, para dividir a las personas. Si vemos a personas de diferentes culturas, todos los días tenemos que aparte de nosotros, el medio nos está diciendo cómo nos tenemos que tratar, aunque nosotros sabemos cómo tratarnos. Entonces, es un gasto de dinero. Si más personas vienen a áreas de diferentes lugares, ya estamos teniendo entrenamiento a través de la experiencia verdadera. Ningún libro nos va a decir cómo lidiar con personas. Tendremos que aprender por nosotros mismos. Entonces, eso es como yo me siento de todo esto. Gracias por mencionar la importancia de experiencias. Pasos bien cerca a la mansión del gobernador. Hay una estatua que dice las palabras de Thurgood Marshall. Aunque nuestros niños y niñas comiencen a aprender juntos, hay poca esperanza para que nuestras personas comiencen a aprender a vivir juntos. Si siendo gobernador eso fuera algo que tuvieses diariamente, ¿qué son tus pensamientos en esas palabras? Es verdad. Lo más que estás con otras personas, lo más que les comprendes y comprendes sus puntos de vista y piensas a ver sus preferencias. Tenemos que regresar. Entonces, no podemos tener respeto y es algo que sea correcto en tu casa, tal vez no será en mi casa. Ciertas cosas en mi casa no se hacen, pero no digo que no puedes venir a mi casa. Estás bienvenido a ver cómo yo vivo, sea en mi casa o en la calle. Entonces, esa estatua es algo que necesitamos y necesitamos mantener estatuas de todo. Es nuestra historia. Eso es como lo hemos logrado, como es lo que nos hace llegar a este paso. Entonces me gustaría ver esa estatua y yo dijera a todos los que me visitan para que se aseguren de ver esa estatua y esas palabras, porque eso es algo que dice que aprendemos de cada uno de nosotros y no estamos en contra de nosotros. Entonces las formas que nos podemos separar es lo más distancia que se cree. Es como la distancia social, pero no solo para la pandemia, sino para nos estamos dañando a nosotros mismos. Tenemos que llegar y aprender a cómo lidiar con cada uno de los otros. Yo creo que esa estatua tiene mucha importancia y significancia para mí y para otros. Y todos tenemos nuestros prejuicios, pero ahora siendo mayor,
les dejo a las personas ser como son y tenemos que poder tener comunicación civil entre uno. No tendría que quemar tu casa o destruir tu negocio para tener una discusión, una comunicación. Y no, así no es como hemos sido enseñados. Los padres no nos han enseñado a decir que si algo no pasa, voy a quemar tu casa, voy a quemar. No, eso es lo que hace el KKK. Entonces, eso es lo que hace el odio. Y me agrada que tenemos tantas culturas para aprender y preguntarles preguntas. Y la verdad es que muchos de nosotros nos sostenemos detrás porque queremos saber quién son. ¿Sabes cuánto pudiese haber cambio si en lugar de decirles odio o me han dicho que te tengo que odiar o me han dicho que tenemos que ser diferentes? ¿Ves la diferencia entre esa interacción? Si uno está atacando y uno está queriendo ser más inclusivo, entonces mucho del problema es cómo resolver desacuerdos y cómo nosotros nos conducimos individualmente. Entonces, antes de todo esto, con George Floyd, ¿quién estaba teniendo estas conversaciones? Y luego de repente ahora se ha puesto más divisivo. Ahora tenemos teniendo una comunicación. Es bueno de la educación ahora, de cómo es. Estamos teniendo las conversaciones que nunca teníamos antes con otras razas y con otros grupos. Hasta en el Internet estamos teniendo conversaciones con personas en otros países. Estás mejorando las cosas. El problema es que el medio no va a demostrar eso y no habla de eso. Le agradezco su perspectiva. Si me pudiese ayudar cómo nosotros pudiésemos tener estas comunicaciones que pueden realmente lograr cambios y cambio de cómo uno se comporta, de segregar las escuelas, pero aunque al mismo tiempo algunas personas dicen que algunas personas son maliciosos inéritamente. Entonces, ¿cómo puedes legislar que las personas que esas personas malas, como dijiste, las personas que que existen, como dijiste, que estén más listos a dialogar y que tengan más conversación? Ahí es donde los servicios mentales vienen y yo dijera que yo esperara que el mundo sea perfecto, que no tuviésemos presiones, que les pudiésemos decir a las personas cómo hacer lo correcto. Hay muchas personas que les pueden decir muchas cosas correctas, pero no paran. Y hicimos todo lo que hemos tratado para tratar que ellos no lleguen a la cárcel o no mueran o no sean fallecidos a través de crimen. Entonces, yo quiero regresar al punto de la salud mental. Y de nuevo, muchas veces los policías no debiesen estar arrestando a las personas. Muchas veces se les tiene que dar oportunidad para su sanidad mental y no procesarles a través del sistema jurídico. Entonces, el hecho es que las personas están doliendo, todos están sufriendo a través de esta pandemia. Entonces, no importa cómo, si tenías todo lo mejor, todos estamos en una situación difícil que nunca hemos experienciado y todos seguimos lidiando con eso. Es una dificultad y todo esto es un mundo completamente diferente, es un mundo diferente. Las personas tienen miedo y están con máscaras y todo ha cambiado bien rápido y hemos sido puestos en esta situación y nadie estaba preparado. O sea, para ser claro, para que no haya mal comprensión, es tu posición que todo relacionado a relaciones raciales, como describes, que todo era bueno antes de la pandemia, pero ahora estamos sufriendo más después de la pandemia. Sí, estamos sufriendo más del daño mental porque las personas no están recibiendo sus tratamientos. Tenemos que darle a las personas, tenemos que darles oportunidad de vivir. Muchos que ni se pueden salir de sus casas. Entonces, la razón es porque hemos enfocado más tiempo para hablar del miedo, el peligro, en lugar de decirles que pueden regresar a la sociedad y de que pueden regresar a la norma. Y luego los servicios mentales no tienen suficientes recursos. Quiero que haya una clínica o un hospital bien cerca de 1 hora o cada condado en Virginia para que tengan suficientes servicios. Realmente
las personas tienen muchas dificultades. O sea, hablando de las personas, si ves a alguien que está de dificultad, pregúntales cómo están, cómo te sientes. Déjales saber que te importan. Hay muchos que sienten que nadie quiere de ellos y nadie les importa y por eso se mal comportan. Entonces ahora yo dijera que es bien, yo voy a hacer todo en mi poder para que es una de las formas que podemos salir de esta situación y ser más inclusivos y tener más diversidad al asegurarnos de que las personas reciben los servicios que necesiten y durante este periodo. Porque ese va a ser un... Gracias por esa clarificación. Última pregunta. Pensando de acciones inmediatas, siendo elegido en noviembre, tomando oficina en enero 2022, ¿qué fueran las primeras dos cosas que hicieras relacionadas a la educación que inmediatamente comenzaras a implementar? La elección escolar y también asegurando que los profesores y profesores sientan oportunidad de ser profesores privados y de que disminuir las reglas para que los estudiantes de universidad puedan educar en las escuelas durante esta pandemia para que haya más oportunidad de que personas puedan enseñar. Muchas personas, profesores perdieron sus trabajos o pararon de trabajar. Y eso es por eso que muchos sistemas escolares fallaron durante ese tiempo, porque no habían suficientes profesores. Yo dije entonces que los estudiantes de universidad y esos calificados pueden educar para que sea más fácil de poder personas que les traigan estos para que los estudiantes puedan seguir y tengan clases más pequeñas y para que los educadores aprendan a hacer el trabajo. Esos fueron dos demás enfoques y de que haya servicios mentales para nuestros niños para que puedan hablar y lidiar con las necesidades que tengan. Y de nuevo, pensando de los niños y las cosas que han pasado, todos estamos tratando de mantener nuestra sanidad y de que eso es como comenzamos a cerrar las diferencias, disparidades que hay a través de demostrar que todos tenemos la misma meta y no hablando de raza, no hablando de división y de que buscando cómo ayudarnos uno al otro. Y eso es lo que yo quisiera. Bueno, dije tres. Yo sé que preguntaste de dos, pero yo digo que los servicios mentales es bien importante, algo que no está siendo hablado mucho y es bien importante. Si pensamos mejor, tenemos mejor sanidad mental, se hacen mejores decisiones. Cuando la mente es caótico, es difícil. De nuevo, las personas si toman un respiro profundo y piensan de lo que están pensando, comienzan a pensar mejor de cómo pueden hacer mejor. Y eso es lo que necesitamos, que tengan más enfoque las personas con claridad. Y eso es cómo nosotros podemos ser mejor para nosotros, para nuestros hijos, hijas y para la sociedad y pensar de cosas mejor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Gracias. Entonces, como me dijiste, tres, tengo una pregunta más. ¿Nos puedes definir últimas realmente? La elección escolar. ¿Puedes hablar de la escuela escolar y su relación a escuelas privadas y escuelas públicas y el impacto en la segregación moderna escolar? Yo dijera, no hay en todo este país un niño que es mejor que otro niño, sea que sean públicos o privados. Tenemos que todos, mi niño y muchos han venido de escuelas públicas y tienen talentos y son conocidos por todo el mundo. Y eso es porque nunca se rindieron. Aunque llegaban a clases, hicieron más investigación, hicieron más trabajo. Se enfocaron no solo en el libro, pero sino del libro que mencionó otros libros. Hicieron más investigaciones. No solo hicieron la definición, pero sino cómo la definición es aplicada o cómo se hizo verdadera palabra. Y eso es porque no es solo porque alguien ha venido de Harvard, sino no es porque ser de Harvard es mejor que Morgan State. Si tomas toda oportunidad para conseguir trabajando duro, si alguien se enfoca más en solo siendo las clases y jugando, entonces anda a la biblioteca.
Si no ves la respuesta, anda a tu profesor, anda a tu consejero. No pares hasta que recibes la respuesta, que tengas el logro. Ahí es donde nos estamos separando de las escuelas públicas y privadas. Puedes recibir educación donde sea, pero si te rindes, si no quieres hacer trabajo adicional, si estás viendo a otros niños hacer trabajo adicional, sea lo que sean blancos, negros, morenos, latinos, ellos serán mejor porque hacen mejor trabajo. Entonces, cuando se habla de escuelas públicas o privadas, no importa la diferencia, solo importa el trabajo que uno hace. Entonces, yo me aseguro para que mis hijos y hijas tengan lecciones semanales de mí, que puedes lograr no importa dónde vayas, que estudies. Entonces, eso viene a regresar a tener contabilidad personal y saber cuánto trabajo uno ha hecho. Y cuando comencemos a hacer eso, comenzaremos a tener más éxito. Y tenemos que tener que los padres están enfocados en esto. La educación no es solo para la escuela secundaria ni universidad, sino para toda la vida. Y eso es lo que quiero decir, que a la diferencia de privada y pública, tenemos que aceptar que tenemos que abrir la puerta para nosotros. Gracias mucho, señor Rutledge. Bien agradecido por el tiempo que ha hecho usted hoy, durante este tiempo, durante su día, para hablarnos con nosotros durante este tópico. Le agradecemos tanto por su tiempo. Y gracias por tenerme en este show. Le agradezco por el tiempo y por la introducción. Le agradezco por eso. Y aprecio mucho cómo las personas, para que sepan de dónde yo vine, para que sepan que ellos también lo pueden hacer. Hemos perdido el video del señor Rutledge. Les agradecemos a todos por haber participado en esta conversación junto a nosotros. De nuevo, queremos agradecer a nuestros sponsors. Está regresó. Le queremos agradecer a usted y veremos a nuestra audiencia en un punto en el futuro. Gracias, le deseamos todo lo mejor con su campaña. Tengan muy buen día. No está en mute. Gracias. Entonces.